La transmisión inalámbrica de electricidad fue constante que apareció una y otra vez, incluso en las misiones más exóticas de Tesla. La clave para entender esta asombrosa idea fue una peculiar y poderosa invención de Tesla que patentó en 1891. A los 35 años de edad y la llamó la bobina Tesla. Esta bobina Tesla incrementa la salida de corriente estándar de 120 voltios y lo lleva a más de 500.000 voltios. Imagine la electricidad circulando por el cable de la misma forma que el agua fluye por una manguera. La corriente se puede comparar al flujo de agua. El voltaje es como la presión del agua. Cuando se coloca una boquilla a la manguera, la fuerza de la presión del agua se incrementa dramáticamente a medida que el flujo de agua disminuye. Una bobina Tesla actúa de manera similar. La corriente con un voltaje bajo se envía a una bobina primaria pequeña. Tal como la boquilla reduce la corriente pero incrementa el voltaje enormemente. Esto convierte a la bobina Tesla en un transformador. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. Creía que se podía usar a la Tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo. Básicamente, la Tierra se convertiría en una enorme salida de corriente. Cuando la máquina está encendida, todo el laboratorio se llena de electricidad de alto voltaje. Voy a tomar esta luz fluorescente y a mostrarle lo que les comenté. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos, de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio. Lo que están observando es la electricidad fluyendo a través del aire, desde la bobina Tesla hasta el bombillo. En esencia, esa era la idea original de Tesla. Quería transmitir energía a nivel global. De esta forma, la gente solo necesitaría recibirla para poder usarla. Pero, ¿podemos hacerla en casa? Podemos comprar estos kits que ya viene todo incluido que venden en tiendas de electrónica. Componentes: broche para batería de 9 voltios, base de acrílico, esfera de unicel, tubo PVC, alambre, lámina de aluminio, terminal de tornillo, transistor, tornillo y tuercas, un LED, resistencia, herramientas, cautín, soldadura, cinta adhesiva, pinzas para cortar, silicón. Por primera parte vamos a ensamblar el cable magnético sobre el tubo PVC. Quitamos el adhesivo que viene cubriendo el alambre y nos vamos a auxiliar de cinta masking para sujetar el cable. Empezamos a desenvolver un tramo. Dejamos una parte libre para que nos permita hacer la conexión hacia la placa y posteriormente empezamos a enrollar. Damos 2 o 3 vueltas de base y ponemos un poco de cinta. Esto con el fin de que quede sujeto y quede bien estirado. Por fines estéticos, hagamos que no queden espacios, que quede bien estirado el alambre de cobre. Ponemos solo un poco para sujetar de un lado y un poco más del otro. De esta manera. Ahora continuamos con el cable a enrollarlo hacia todo el tubo y vamos a procurar que no quede espacio entre cada línea de cable. Lo mismo por fines estéticos y con fines de que se cubra de mejor manera el tubo PVC. Vamos a seguir enrollando de esta manera, ir dando vueltas y que queden juntas cada línea de cable. Ahora vamos a colocar cachitos de cinta
para evitar que se nos pudiese desenredar. Esto lo hacemos por precaución, posteriormente serán retirados. A cada tramo que vayamos haciendo vamos a poner otro trozo de cinta para que no se desenrede por accidente. Ya que tenemos el cable extendido por todo el tubo PVC, vamos a proceder a quitar el esmalte de las puntas del cable. Esto lo podemos hacer con una lija, tallando la punta, o con un cúter, de la misma manera, tratando de quitar ese recubrimiento. ¿Cómo identificamos que ya perdió ese recubrimiento? Cuando el cable empieza a perder ese brillo, se empieza a ver de esta manera. Ahora vamos a proceder a insertar los componentes dentro de la placa. Recordemos que en el manual podemos encontrar los identificadores y cuál es el componente, al igual que la simbología de cada uno de los componentes, para que podamos incrustarlos dentro de la placa. Necesitamos el transistor, teniendo la precaución de dejar la parte trasera en el lado de la raya, la bornera, la resistencia, y el LED, cuidando la polaridad, la punta más larga hacia el lado positivo de la placa, simbolizado por un más. Los orificios restantes serán para el cable magnético y para el cable de color, que serán soldados de igual manera hacia la placa. Vamos a soldar cada uno de estos elementos teniendo cuidado de no unir alguna de las pistas. Así es como quedarán los componentes ya soldados. Tenemos que verificar que no se haya juntado ni una sola de las pistas, y ahora procederemos a pelar el cable de color. Tomamos este cable y vamos a pelar las puntas para que queden de esta manera. Tomamos un cúter, hacemos los cortes y botamos el cartucho. Este cable va a ir dentro de la bornera, cada uno de los extremos dentro de una de las puntas, y va a dar 2 vueltas a la bobina. Posteriormente, una de las puntas irá soldada a la placa. Se soldará en el puerto L2 y esto se incrustará a la bornera dando 2 vueltas a la bobina. Queda la bobina ya con el cable de color enredado y con el alambre magnético soldado. Notemos que el alambre magnético está soldado en L2. Tenemos que prestar atención a dejar la punta que va a quedar en la parte superior, o la punta que va a estar de arriba, del lado derecho de la bornera, ya que si no podemos ocasionar que el transistor se caliente. Ahora tomaremos nuestra esfera de unicel y el papel aluminio que viene dentro del manual. Extenderemos el papel aluminio para poder forrar la esfera. Así es como quedará la esfera con el papel aluminio y la bobina con la esfera. Para esto tomamos la punta del papel aluminio y la enrollamos con el extremo restante del cable magnético. De esta manera se tiene que quedar, y podemos sujetarlo con un poco de cinta masking para que no se pierda. No hay necesidad de soldarlo, solo con un poco de cinta que esté tocando, uniendo estas dos partes. Ya para un acabado final le podemos poner un poco de silicón alrededor de la esfera para que esta quede unida, y montamos con los tornillos sobre la placa de acrílico. Así es como quedará la bobina de Tesla en su versión final, ya con el silicón sujetando la esfera e incrustada sobre la placa de acrílico. Ahora podemos hacer una prueba final con el
foco de halógeno y vemos cómo este se enciende. Recordemos tener precaución en que la parte superior del cable de color tiene que estar incrustada en la parte derecha de la bornera, y podemos comprobar que si se calienta en demasía el transistor, solo tenemos que cambiar las puntas para que funcione la bobina. Y esto sería todo para este proyecto.